Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, Canal 19. Se retransmite en horas de la tarde por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar permanentemente en comunicación con Café para Dos. Hoy es sábado 29 del mes de diciembre, el año casi de despedida, y prometemos hacer un programa, yo diría, de un gran interés, un programa que apunte de manera esperanzadora al inicio de un próximo año, nos permita ver, digamos, los desafíos que tiene la sociedad en sentido general y el magisterio en términos específicos. Hoy estaremos tratando varios temas, pero sobre todo estaremos haciendo una larga conversación con el profesor universitario, trabajador social, escritor, historiador, compañero, amigo de muchos años, Juan de la Cruz. Con Juan de la Cruz estaremos hablando largo y tendido sobre el tema de los actores sociales en el proceso educativo y cómo desde la educación se puede y se debe construir ciudadanía, los desafíos que tiene el magisterio en este campo y cómo visualizar su rol en el marco de la necesidad de estimular procesos de cambio en la sociedad dominicana. Yo quisiera, Humberto, ver si podemos hacer la primera pausa ahora y en breve regresamos con el programa Café para Dos para esta importante conversación sobre un tema de interés estratégico. Humberto, vamos a la pausa. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COP-NAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COP-NAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COP-NAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Continuando con el programa Café para Dos, estos días estuve en la zona de Bonao, una zona rica en agua, una inmensa cantidad de agua de río y agua que brota directamente desde las montañas, que la vemos bajar de manera natural por casi toda la zona por donde nos desplazamos. Allí tuvimos, yo diría, el chance de pasar por la casa en la que vivió Aniana Vargas. Aniana Vargas, que es, yo diría, una referencia importante de la historia de la República Dominicana, parte importante de acontecimientos vinculados a los procesos de lucha social y de lucha política en el país por la libertad y por la justicia, pero también de lucha por la preservación del medio ambiente contra la megaminería en esa zona. Esa casa que están viendo, ahí vivió Aniana Vargas. Es un lugar que ahora mismo se encuentra medio abandonado, diría yo, por lo que le sugerí a los compañeros de la ADP de la zona la posibilidad de que dialogando con la familia podamos convertir esa casa en el Museo Aniana Vargas. Yo creo que ella en sí representa un factor de educación muy importante para la nueva generación y como tal creo que recuperar todo lo que ha sido su legado histórico, sus aportes, sus ideas, su participación en la sociedad, en imágenes, en lo que ella misma incluso escribió, en lo que aportó a la sociedad, creo que puede hacer de ese espacio una referencia permanente de excursión de las nuevas generaciones para que conozcan lo que fue la labor tan importante que desarrolló Aniana Vargas a favor de la sociedad dominicana. Sé que muchas personas que son parte de sus generaciones, que viven hoy y que son entes sociales muy activos, creo que se podrían también interesar y aportar imágenes y escritos y aportar su propia experiencia en materia del vínculo que tuvieron con Aniana Vargas y podemos hacer de ese un espacio que de verdad sirva para continuar desde ahí sembrando para que el mundo, diría yo, coseche buenos resultados a favor de una sociedad mejor. Creo que la idea de hacer de ese espacio el Museo Aniana Vargas tiene sentido. Ojalá y hoy nos estén escuchando compañeras y compañeras de siempre de Aniana Vargas, que muchos están y son entes bastante activos en distintos ámbitos de la sociedad dominicana. A mí además me alegró ver y compartir con jóvenes de mucho talento de la zona de Bonao. De verdad que en Bonao hay toda una semilla histórica sembrada y uno lo siente en la gente, uno siente que son personas realmente diferentes, uno siente que son personas en la que la sociedad puede tener esperanzas cifradas y eso hace incluso que uno se
venga renovado, ¿verdad? Venga renovado de esa visita que tuve por un par de días de Bonao. Agradecerle a los compañeros de la sesional del ADP de Bonao el habernos acogido por este par de días, haber compartido con nosotros, habernos mostrado en detalle su municipio y las iniciativas que vienen llevando a cabo. De verdad que la sesional de Bonao, incluyendo su presidente, el compañero Norberto Ortiz, yo creo que tienen valores extraordinarios. Yo le agradezco que me hayan permitido acompañarle, y de verdad que ellos representan un factor muy importante de transformación del rol de docente en la República Dominicana. Pero estamos con Juan de la Cruz y creo que no podemos desperdiciar la posibilidad de aprovechar este tiempo con un compañero que tiene también toda una trayectoria, Juan, desde hace muchos años, un activista social, comunitario de los sectores que en ese momento hacían parte de un amplio esfuerzo de movilización social, política, comunitaria en toda la zona norte y este del país también. Yo diría que en todo el país Juan jugó un papel estelar en su rol de académico, pues también creo que ha estado aportando, tiene varios libros escritos con temas históricos y otros temas. Fui parte del ADP, claro, del comité del Politécnico Nuestra Señora del Carmen, del Simón Bolívar, cuando estuve en el área de secundaria. Eso está muy bien. Entonces, Juan, nosotros estamos en ADP iniciando una nueva gestión. Y al iniciar una nueva gestión, decimos nosotros es necesario apuntalar la intervención del ADP en materia de la necesidad que tiene la sociedad dominicana de construir un nuevo sujeto social, de hacer de la educación una referencia de construcción y formación de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese campo yo te pregunto los desafíos que tenemos en el marco de las reformas o de las contrarreformas educativas que se vienen implementando en toda América Latina y cómo el componente de la educación social y ciudadano se ha ido desdibujando en la educación dominicana. Bueno, antes de meterme en el tema, pienso que es obligado hacer puntualizar y apoyar la propuesta, ¿verdad?, que tú haces en relación a la compañera Aniana Vargas, una persona que en su trayectoria demostró que primero luchó en el 65 contra la grosera intervención militar norteamericana llevada a cabo por los Estados Unidos en 1965, con las armas en las manos. Fue una de las mujeres, ¿verdad?, que se integró activamente en ese proceso, y luego entendió, pasado el tiempo, que la nueva forma de luchar contra el imperialismo y contra todos aquellos elementos nocivos al desarrollo del país era la lucha por la lucha medioambiental. Y en ese sentido, decir que recientemente el Archivo General de la Nación publicó en 2 tomos los artículos que ella publicaba toda la semana a través del periódico El Nacional, compilado por la doctora Reina Rosario, profesora de la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, y ahí se recoge todas las reflexiones que ella hizo sobre toda esta situación de lucha por el medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana. De manera que Aniana Vargas demostró que en la actualidad la lucha por la soberanía pasa por la lucha en favor del medio ambiente y los recursos naturales. Y a tono con la inquietud y la pregunta que tú nos haces, en la actualidad construir ciudadanía pasa también por luchar en favor de los recursos naturales. O sea, la ciudadanía hoy en República Dominicana está vinculada de una forma estrecha a entender que conservar los recursos naturales que tenemos, que están en un deterioro progresivo, donde prácticamente miles de ríos nuestros han desaparecido por distintas razones, ya sea
porque algunos de ellos han sido represados para producir energía eléctrica, ya sea porque otros se han desaparecido en virtud de lo que ha sido la deforestación y misericordia de los lugares de nacimiento de los ríos, o ya sea porque prácticamente no hemos sido educados los dominicanos y dominicanas para vivir en un mundo como el de hoy, que requiere la conservación de los recursos naturales y la lucha por la convivencia del ser humano con el medio ambiente. Entonces, todos esos factores han contribuido de una u otra manera a que hayamos perdido gran parte de nuestros ríos, que era una de las cosas que podíamos exhibir con orgullo, tanto en el sur, en el norte, en el este, en la parte occidental de la isla. Y hoy prácticamente nos queda como gran referencia en el norte, Bonao, que es la zona donde nacen, como tú bien decías, la mayor parte de nuestros ríos, de lo que se abastece de agua, ¿verdad?, el país. No solamente Bonao y el Cibao, sino todo el país. En gran medida debe a Bonao y a la cordillera central, ¿verdad?, que pasa por allí, el nacimiento y el aprovechamiento de las aguas de esos ríos que nacen en la cordillera central. Y evidentemente que en el suroeste está también San Juan de la Maguana, que es otro de los lugares donde también hay una lucha por la preservación de los recursos naturales para que no se exploten las minas de oro que allí hay también, que traería situaciones muy similares a lo que ha ocurrido en Cotuí, a lo que ha ocurrido en el propio Bonao, y que fue motivo, ¿verdad?, de la lucha de Aniana Vargas. De manera que me parece que en la actualidad la construcción de ciudadanía, y sobre todo los maestros, tenemos que tener claro que es muy importante integrar todo el asunto de los recursos naturales a lo que es la construcción de ciudadanía. Un ciudadano responsable hoy día es un ciudadano que defiende el medio ambiente, es un ciudadano que lucha porque nuestros recursos naturales se mantengan y incluso se potencialicen en este caso. Eso en cuanto a la parte de los recursos naturales. Por el otro lado, me parece que es importante, a propósito de lo que son las reformas que se han dado en el sistema educativo, que se retome y que los profesores retomemos la lucha por la inclusión de una serie de aspectos que fueron en sucesivas reformas, no solo en la reciente, sino que en sucesivas reformas fueron prácticamente eliminados. La filosofía, por ejemplo, fue eliminada del sistema educativo nuestro, cuando es un elemento que permite la reflexión, que permite que los seres humanos tengamos una visión mucho más clara, mucho más amplia del mundo en que vivimos. Nuestros jóvenes, por eso, tienen una visión un poquito tubular, solamente ven la parte tecnológica, que es importante, pero hay que vincularla a la parte reflexiva, a la parte de una visión de totalidad del universo en que vivimos y de la particularidad en que vivimos. Otro aspecto importante es la cívica. La cívica prácticamente ha sido desterrado de nuestro sistema educativo. Se le ha buscado manera de mantenerla a través de lo que es toda la parte de formación humana, pero en los hechos muchas veces depende del profesor. Si el profesor es una persona eminentemente, qué sé yo, evangélico, le da un sentido, ¿verdad?, a la formación humana en un sentido evangélico. El que es católico le da una visión hacia allí. El que no es ni una cosa ni la otra, pues lo enfoca quizá desde su perspectiva humanística. Y esto evidentemente ha significado que, en el caso mío, que fui profesor de cívica en cuarto de bachillerato en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen, mis estudiantes todavía recuerdan, cuando me encuentro con ellos, la labor que hicimos, por ejemplo, en cuarto de bachillerato, cuando enseñábamos cívica, haciendo ver los derechos, los deberes que nos corresponden, cómo nosotros como ciudadanos nos debemos comportar en la sociedad. Es decir, todo ese tipo de cosas que trabajábamos en la parte de moral y cívica, como se llamaba en ese momento, pues ha sido desterrado del sistema educativo. Y en la parte, por ejemplo, ya de sociales, se ha integrado todo en sociales. Ya la parte de historia, que la desarrollábamos
en toda su dimensión, en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, en tercero, en cuarto. En algunos casos, Historia de América, en primero de bachillerato, en segundo, Historia Universal, en tercero dábamos Historia Dominicana y en cuarto, Cívica. Prácticamente eso ha sido metido en un solo saco y se habla de sociales en general. Y lo propio en el nivel primario. O sea que también había, en tercero había un tipo de historia, en primero, en segundo, en tercero, historia diferente y geografía. Es decir, que estaban diferenciados. Ahora no, ahora te meten todo en sociales y hay que ser un mago y un saberlo todo. El profesor tiene que saber de todo para poder integrar todo eso, antropología, sociología, historia, geografía. Es decir, que prácticamente lo que se ha producido es una trastocación, o se ha trastocado todo el contenido, vamos a decir, que permite construir una ciudadanía mucho más responsable, de mayor contundencia en lo que son los procesos educativos que desarrollamos. Evidentemente, Juan, hoy incluso el maestro no está formado para poder trabajar todo lo que es construcción de ciudadanía. Eso está clarito. Y más bien han situado, lo han situado en un rol de ejecutor de una configuración curricular que en la mayoría de los casos ni el mismo maestro entiende suficientemente bien. Y por tanto, en su práctica cotidiana de aula no logra poner, digamos, en la agenda del estudiante, del educando, la necesidad de jugar roles en las distintas dimensiones y los hechos que ocurren en la sociedad dominicana. Sin lugar a duda que es así. En ese orden es importante que los maestros y maestras entendamos que tenemos un rol de seguir profundizando, ¿verdad? De seguir estudiando esas propuestas curriculares que se nos presentan, no acogerla de manera, vamos a decir, acrítica. Tenemos que ser críticos a la hora de revisarla, a la hora de estudiarlas, a la hora de implementarlas. O sea, no ser simplemente reproductores de lo que es el sistema educativo, ¿verdad?, que nos imponen desde arriba, que en la mayoría de los casos lo que hacen es que contratan determinados consultores internacionales y dicen por aquí es que va la cosa, ahora lo que va es competencia, y formamos a las personas para que sean competentes, pero que no tengan un sentido competente, entre comillas, en la parte profesional, pero que no sean ciudadanos conscientes, ciudadanos críticos, ciudadanos responsables con su país, con su sociedad, con su entorno. Entonces, de lo que se trata es de que tengamos ambas cosas: profesionales críticos, responsables, y profesionales competentes. O sea, no es simple y llanamente nosotros abocarnos a desarrollar contenidos, por ejemplo, para que nuestros estudiantes sean personas que dominen el contenido nada más, sino que al mismo tiempo tenemos necesariamente que desarrollar la parte crítica en nuestros estudiantes, que sepan que si hay situaciones, por ejemplo, difíciles en la comunidad, nosotros no podemos obviar eso, que nosotros tenemos que reflexionar con nuestros estudiantes sobre esas situaciones que ocurren en nuestra comunidad y buscar alternativas de solución. Es decir, entre todos perfilar, ver qué se puede hacer para mejorar o para cambiar esa situación, cómo podemos organizarnos, cómo podemos cambiar esa realidad en la que nos desenvolvemos. Es decir, que tenemos necesariamente que combinar toda la parte de contenido curricular con la parte ya, vamos a decir, de visión social nueva, crítica, responsable, que puedo decir en este caso que el ejemplo más claro de ciudadano integral fue Juan Pablo Duarte. Y por eso no me canso de decir que es el ejemplo que nosotros como maestros debemos tener presente. Un Juan Pablo Duarte
con una visión crítica en la sociedad que le tocó vivir. Un Juan Pablo Duarte con una visión de honestidad a toda prueba, y esto no solo lo predicó, sino que lo practicó. Un Juan Pablo Duarte con una perspectiva, vamos a decir, ciudadana, de entender que la ley es el elemento clave para regir una sociedad organizada. Un Juan Pablo Duarte que tuvo de una manera clara la visión de intransigencia frente a los imperialismos. No frente a Haití únicamente, que fue contra al que a él le tocó luchar en principio, sino también frente a Francia, que fue lo que le valió a él la deportación por parte de Santana, Bobadilla y demás. Pero no solamente contra Haití y contra Francia, sino también contra España, que vino a nuestro país a luchar en contra de España cuando nos anexaron a España, siendo su padre de origen español. O sea, a él no le importó qué imperialismo o qué nación poderosa fuese la que nos dominase, sino que prácticamente entendió que la lucha era contra toda forma de opresión y contra toda forma de dominio extranjero. Y aunque no le tocó luchar directamente, pero alertó de que otros imperialismos estaban interesados en nuestro país, y habló específicamente del caso de Inglaterra y del caso de los Estados Unidos en varios de sus escritos. Es decir, un Juan Pablo Duarte con una visión de totalidad sobre el proceso social y sobre los procesos que había que desarrollar en la República Dominicana. Entonces, ese Juan Pablo Duarte es una referencia clara, debe serla para todos los maestros y maestras, de un hombre que, si usted, por ejemplo, es cristiano, tiene que hacerlo entonces con un sentido de compromiso, como lo hizo Duarte. Duarte fue cristiano, pero un cristiano comprometido con su sociedad, con el país, con el mundo. Es decir, un ser humano verdaderamente integral en su visión y en su práctica. Entonces, eso significa que nosotros podemos construir ciudadanía teniendo como referente a nuestro padre de la patria, a Juan Pablo Duarte. Es la mejor manera de construir ciudadanía y de usted desarrollar contenidos bastante concretos, vamos a decir, con los estudiantes, mostrando específicamente en Juan Pablo Duarte esos valores que él desarrolló y que nosotros podemos desarrollar en nuestros estudiantes también. Eso es así. Ahora mismo se ha, digamos, estandarizado el proceso educativo. Se ha estandarizado el proceso educativo de manera tal que los actores del sistema no ven los contextos. No ven los contextos y, lógicamente, si no ven los contextos no pueden desarrollar una criticidad respecto a lo que está pasando en este acontecimiento. Eso ocurre a todos los niveles, pero incluido, Juan, en materia de la formación docente. Tú que estás, digamos, desde el mundo universitario, yo diría que no hay un proceso de formación que permita hacer del docente un factor capaz de incidir en que críticamente se vean las realidades específicas que viven las comunidades. Y ahora mucho más. Hay mayores dificultades porque antes la UAS era como la referencia obligatoria, ¿verdad?, de la formación docente. Así. Hoy día a la UAS se le ha quitado, ¿verdad?, ese rol. Incluso varias escuelas han tenido que cerrar de la Facultad de Educación de la UAS, debido al hecho de que prácticamente el organismo rector, que es el MESIC, ha tomado prácticamente en sus manos todo el proceso de formación magisterial. Y evidentemente que esto significa entonces que si ha ocurrido esto, prácticamente el ministerio es que traza las políticas de qué hacer y qué no hacer, de qué cosas se hace y qué no se hace. Y nuestra universidad, en lugar de librar una lucha porque se respete, ¿verdad?, el rol que le corresponde a la universidad como universidad estatal, lo que hemos hecho es contemporizar. Y autónoma. Sí. Contemporizar con esto, acogernos a todas esas disposiciones del ministerio sin replicar siquiera
frente a esas medidas y adopción de medidas tomadas por el Ministerio de Educación Superior. Entonces todo eso nos indica que tenemos necesariamente que retomar el rol que le corresponde a la UAS en lo que es la formación del docente, y además que esos espacios que se le ha querido quitar, luchar también por recuperarlo, porque por ejemplo ya no tenemos la escuela de formación de secundaria. Prácticamente fue eliminada para dar paso a que sean las áreas profesionales. Por ejemplo, lo que corresponde a ciencia, que sea ciencia. Lo que corresponde a humanidades, que sea humanidades, que lo que corresponde. Es decir, prácticamente fue desbaratada la escuela de formación de docentes para el área de secundaria. Y esto significa entonces que estamos frente a una ofensiva del Estado, para que no tengamos seres humanos críticos, para que no tengamos docentes críticos que podamos, en este caso, orientar los procesos educativos con un sentido crítico. Eso significa entonces que estamos con un gran reto por delante. Un reto de poder de tener nosotros junto a ADP en este caso, claro, y junto a los demás organismos que luchan por la educación, de retomar estos procesos de reformas, de revisar, a propósito de que se está revisando la Ley de Educación Superior, y que pienso que también están en esa misma onda la Ley de Educación. Tenemos necesariamente que jugar un rol importante en ese proceso de transformación, para que en lugar de una reforma no nos salgan con una contrarreforma más profunda que la que ya tenemos. Definitivamente. Humberto, vamos a hacernos una pausa con el permiso de Juan de la Cruz. Vamos a hacernos la segunda pausa del programa de hoy, y en breve continuamos con el programa Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA,
un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Continuando con el programa Café para Dos, Juan de la Cruz, los maestros han tenido, yo diría, un nivel más o menos de éxito importante en sus luchas reivindicativas. Yo creo que el sindicato ha mostrado que tiene capacidad de incidir y de conquistar, eso no hay duda. Sin embargo, ha pasado en este periodo, yo diría en los últimos 10 años, y quizás un poco más, un abandono del rol de activista social del sindicato y de incidir de manera más activa en la orientación del proceso educativo y en el vínculo, lógicamente, del sindicato en relación a los demás actores sociales y comunitarios que se movilizan. Y ese, pienso yo, Juan, es un factor clave de construcción de ciudadanía. Mira, cuando estábamos en el área de secundaria, hace ya unos 20 y pico de años, casi 30, nosotros veíamos un rol mucho más activo de ADP en esa parte, en vigilar los procesos que desarrollaba el ministerio, o en aquella ocasión Secretaría, ¿verdad?, de Educación, para que no tomasen decisiones al margen de lo que era la opinión del sindicato en muchos de los aspectos. Todo ese proceso de reforma del 92, recuerdo, y de un poco antes, el sindicato tuvo un rol activo, incluso en medio de lo que era un gobierno como el del doctor Balaguer. O sea, por eso esa reforma del 92 fue una reforma más progresista, vamos a decir, que las reformas recientes que tenemos, debido al rol activo que tuvo ADP en esos debates, en esos procesos, vamos a decir, de revisión de los currículum, de elaboración del plan decenal de educación. Entonces, pienso que es correcto que ADP tiene que jugar un rol mucho más activo en la parte de formación, incluso de sus propios miembros. O sea, no puede quedarse nada más en la parte de luchar por los derechos, vamos a decir, socioeconómicos, sino que tiene también que velar por la formación integral de sus afiliados. Y creo que en ese sentido es muy importante que se desarrollen programas formativos desde ADP. Es decir, que no permita nada más que sea a través de INAFOCAN y de otros organismos estatales que se desarrollen los procesos educativos, que esa parte la desarrollen en la parte quizá profesional, como implica más recursos, pero en la parte social, en la parte de involucramiento del docente, en lo que es la parte social, la parte comunitaria, ese rol no puede delegarlo a ADP en ninguna instancia del Estado. Tiene que asumirla de forma directa la asociación de profesores.
a través de lo que es la Secretaría de Educación, que se supone que tiene el sindicato, y a través de otras instancias importantes del sindicato que tienen que ver con esa parte, vamos a decir, formativa, política, porque vamos a decir de formación política, porque no puede ser un sindicato al margen, digamos, de una conciencia política y ciudadana clara. Los procesos que se lleven no van a tener el éxito si no tenemos preparado todo el personal, vamos a decir, que a nivel nacional hace causa común con el sindicato. Entonces pienso que es muy importante esa parte de que ADP se involucre más en la parte formativa de sus miembros y hacerle ver a sus miembros que no se trata nada más de una lucha, como dicen algunos, por pan y salchichón, sino que es una lucha también por conciencia ciudadana, por asunción de responsabilidad cívica, política y social, porque nosotros no somos de ningún modo, o sea, no podemos vernos nada más como si fuéramos obreros que quieren nada más mejoría salarial, sino que tenemos que vernos también como ciudadanos con un rol, con una responsabilidad social que tenemos que cumplir. Y para esa responsabilidad social tenemos nosotros que tener la formación necesaria y la sensibilidad social necesaria para poder nosotros enfrentar esas situaciones que se dan en el entorno cotidiano nuestro. Sí, Pablo Freire decía que hay que andar con dos patas, ¿verdad? Una en el currículum y otra fuera de ello. Exactamente. Creo que quizás sea de los desafíos que tiene el magisterio hoy. Ahora la pregunta en todo caso es si el maestro hoy tiene el instrumental para andar en eso, para poder salir, digamos, de la trampa del currículum actual. Ahí de eso se trata el rol que tiene el sindicato, que tiene quizás sus dirigentes una visión quizás un poquito más a largo plazo. Entonces sus dirigentes tienen que ser, como se dice en ese caso, si no tienen esa visión los docentes, vamos a decir, en sus distintas áreas de influencia, entonces el sindicato tiene que proveer, tiene que dedicarle el tiempo necesario a la parte formativa de los miembros del sindicato para que estos asuman un rol distinto al que han estado asumiendo. Y es evidente que una educación que sirva a la libertad y que sirva a la democracia tiene que ser una educación con conciencia crítica, con visión ciudadana y además con una responsabilidad de tipo social. La responsabilidad social en este caso, así como las empresas hablan de responsabilidad social, el docente tiene una responsabilidad social mucho mayor que las empresas, porque no es tirar profesionales a la calle, sino entregar ciudadanos conscientes a la sociedad, ciudadanos que al mismo tiempo que ejerzan un rol en términos profesional, también estén dispuestos a aportar al desarrollo de su sociedad o de su comunidad. Y para eso tenemos necesariamente que compartir la parte profesional con la parte cívica, con la parte social. Y la única manera de combinar esas dos cosas es, por ejemplo, en este caso, el rol que tiene el sindicato, que es un rol en ambas direcciones. En la parte de garantizar la parte profesional, garantizar los derechos económicos, sociales, políticos de los miembros y al mismo tiempo elevar el nivel cultural, formativo de sus miembros para que de esa manera puedan jugar un rol efectivamente claro en lo que es la cotidianidad en que ellos se desenvuelven. Los docentes universitarios, Juan, que en distintos momentos y en distintas circunstancias jugaron un rol importante en aportar en esa dirección, hoy no alcanzo a ver ni sentir ese nivel de articulación y acción de esa intelectualidad universitaria que en distintos acontecimientos jugó papeles estelares. Mira, para mí fue muy importante el rol que jugaron personas como Narcisazo, como Roberto Duverger, entre otros, que eran personas vinculadas al movimiento social. Yo mismo, por ejemplo, el grado de articulación política y social
en mayor medida lo logré a través de Narcisazo, que lo invitábamos en el Comité de Acción Popular de Capotillo a dar charlas sobre lo que eran los 100 años de historia, recuerdo, que era de 1865 a 1965, y cómo él articulaba todos esos procesos que se dieron en esos 100 años de historia y lo vinculaba a nuestro patricio Juan Pablo Duarte como una referencia importante. Por eso publicó un pequeño texto sobre Juan Pablo Duarte, dando muestra de que en efecto Juan Pablo Duarte había sido un ejemplo de ciudadano responsable. Es decir, personas como esta, de más en más, faltan en esta sociedad actual y en la universidad en la actualidad. Hay algunos que se han destacado en el ámbito de la economía, por ejemplo, el caso de Antonio Siriaco, que vive siempre reflexionando sobre el ámbito económico y orientando a la ciudadanía de qué hacer. En el ámbito histórico, prácticamente nuestro departamento en los años anteriores se relegó totalmente. Ahora, en la nueva visión que tiene, por ejemplo, la nueva dirección de la Escuela de Historia, encabezada por Álvaro Camaño, está tratando de relanzar ese rol que le corresponde a la Escuela de Historia y Antropología. Por eso el rol importante que está jugando en el debate sobre el traslado de los restos de Pedro Santa Anna al Ceibo, producto de esa visión diferente que tiene la nueva dirección de la Escuela de Historia y gran parte de sus docentes. Y asimismo vemos el caso, por ejemplo, en sociología. Antes habían importantes sociólogos que estaban permanentemente compartiendo con los distintos grupos sociales. Caso, por ejemplo, en aquella época de Max Puig, caso de Alejandro González Pons y de otros que vivían en permanentes debates y diálogos, caso del propio Juan Isidro Jiménez Grullón. Así es. Es decir, que tenemos necesariamente que retomar el rol en las distintas áreas, por ejemplo, de la universidad, de vincularlo más a la sociedad y de vincularlo más a lo que son los docentes, en este caso, en las escuelas. Hay, por ejemplo, un programa de la Escuela de Historia y Antropología de vincularse a las escuelas secundarias, de tal manera que se pueda desarrollar esos procesos de educación, por ejemplo, en la parte histórica, que se pueda compartir con los estudiantes, con los docentes. Es decir, tenemos necesariamente, la UAS tiene que ser de verdad un referente para la sociedad como lo era antes. O sea, ya la UAS no puede seguir, vamos a decir, cociéndose en su propia salsa. Claro. Tiene necesariamente que vincularse de forma activa con la sociedad. Esa sociedad está reclamando una mayor presencia de la UAS. Y el caso de ADP que hemos visto, por lo menos que han estado dando ese paso también, de vincularse en actividades conjuntas, eso es un paso muy importante que hay que seguir estimulando. Definitivamente. Humberto, hay una pausa pequeña ahora. Vamos a la pausa pequeñita para que trabajemos ya la parte final del programa. Nos juntamos en breve en el programa Café para Dos. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA
son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos, Juan, ya en la recta final del programa, ¿qué recomendación tú harías al magisterio dominicano a los fines de que pueda jugar roles mucho más activos en el proceso de formación de ciudadanos y ciudadanas con la capacidad y la posibilidad de ver críticamente los acontecimientos y en función de eso jugar papeles de cambio más importantes? A tono con lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Pienso que ADP debe desarrollar una propuesta educativa con sus miembros, vamos a decir diseñar una propuesta consultando a la propia gente. No tiene que ser una propuesta de arriba hacia abajo, sino puede ser de abajo hacia arriba, consultando a la gente de cuáles son aquellos aspectos que requiere incluirse en una propuesta de un plan educativo de ADP. Ese plan educativo puede necesariamente contener elementos de formación ciudadana del maestro, puede también tener elementos de formación histórica, porque cuando tú tienes una visión histórica sobre los procesos también, eso te permite tener una visión mucho más amplia de la realidad en la que tú te desenvuelves. También elementos vinculados de estudio de la sociedad dominicana, no solo la pasada, sino la presente sociedad en la que vivimos. Es decir, debe ser un programa que vincule pasado, presente y que vincule además aquellos elementos de formación de ciudadanía, como hemos estado hablando, de cómo jugar un rol más responsable, más activo como ciudadanos en el contexto que nos toca vivir a nosotros en la actualidad. Y en ese sentido, incluso ver cómo ADP se vincula a los procesos sociales que se está dando y políticos no partidistas, pero sí políticos que se están dando en la actualidad. Por ejemplo, toda esta lucha, por ejemplo, de Marcha Verde, que no deje que ese movimiento camine solo, ¿verdad?, por ahí, sino que también le dé su apoyo activo, de tal manera que todos estos procesos de carácter económico se vinculen a la parte política. O sea, no podemos de ningún modo nosotros quedarnos al margen de lo que son los procesos de lucha política y social contra la impunidad, contra la corrupción, que son parte de los valores que nosotros debemos incluso propiciar en las escuelas. O sea, que tengamos en este caso jóvenes que suban con esos valores, que entiendan que la única manera de tener una sociedad distinta es si nosotros comenzamos desde el hogar, desde la escuela, desde la comunidad, a crear valores distintos. Y esos valores distintos, evidentemente, que se van a crear en la medida en que nos integremos a esos procesos de lucha social, de lucha política que libra nuestro país por tener una sociedad más decente. Es decir, que esos aspectos tienen necesariamente que estar incluidos en una visión, vamos a decir, más integral de lucha. De que, por ejemplo, esos procesos que se han dado, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, en Loma Miranda o en Loma de Blanco, en este caso, son procesos que nosotros como docentes tenemos que integrarlo. O sea, no podemos estar al margen de ellos. Tenemos que efectivamente integrarlo en lo que sería un plan de formación del docente, para que podamos estar más sensibilizados de la realidad en la que nos desenvolvemos. Bueno, Juan, el tiempo se nos ha agotado. Agradecerte que haya
venido a compartir con nosotros estas reflexiones interesantes. Por aquí me estaban diciendo que a Pedro Santana no lo quieren en el Seibo. Ay, ay. Pues mandémoslo entonces para España. Sí, porque también tenemos comunicación permanente con la audiencia. Yo creo que a través del WhatsApp. Que él estaría muy bien al lado de Trujillo allá en España. Definitivamente. Bueno, agradecer también a nuestra audiencia que nos acompaña todos los sábados. El próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Así es.